Bien, buen día. ¿Te imaginas que no podemos, me parece que no se puede no empezar por Vicentín y lo que tengas para decir al respecto? Hace un rato estuvimos con Luis Basterra al aire, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ratificó que no hay otro camino que la expropiación, lo cual me parece resaltable, ¿no es así? Porque en las últimas horas yo creo que fue más que nada una construcción mediática, más allá de algún error comunicacional del gobierno, que se volvía para atrás. Esto es lo que habían dicho. Bueno, ahora queda ratificado. No, no sé por qué decís error comunicacional del gobierno, porque no hubo ninguna comunicación del gobierno en ese sentido. Bueno, Es pero decir, lo que sí, lo que pero hubo es quedó a interpretación. bueno, es mi opinión, quedó a la defensiva el gobierno en varios aspectos pero bueno, son opiniones, no, me parece que A ver, Eduardo, está tendrían bien, que no vale la tendrían pena que ni haber que lo salido de otra discutamos. manera a refutar lo que sí creo que coincidí fue una construcción mediática, ¿no? Sí, pero el presidente había fijado una posición, recibió a la empresa y a la mañana siguiente ratificó que el camino iniciado era el único camino posible. En el medio están las interpretaciones, los juegos mediáticos Ujú. y todo esto que vos decís y el intento de instalar determinadas cosas que a veces son deseos, a veces son presiones, que uno no sabe, vos sí sabe bien a, a qué obedece. Eh, Sí. el, el tema es bastante claro y es muy interesante para discutirlo, porque a veces si vos te parás de golpe y decís, che, pero los que están en contra, ¿qué están defendiendo? Ujú. ¿Qué están defendiendo? Porque la empresa entró en concurso de acreedores el 5 de diciembre. No tiene nada que ver con la pandemia. El 5 de diciembre presentó convocatoria de acreedores y ya venía desde hace tiempo incumpliendo porque no se presenta alguien en convocatoria de acreedores de golpe, es decir, hasta ayer pagó todo y hoy se presentó en concurso. Ya se venía hablando en la plaza que Vicentín no estaba pagando, que había problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso que en el mes de noviembre, según los datos que se conocen, seguía recibiendo cuantiosos créditos del Banco Nación y de algunos otros bancos públicos. También es curioso que prácticamente un par de días antes del 5 de diciembre realizaron la operación de venderle a Glencore, una empresa suiza, Ujú. buena parte de una de sus empresas, Glenova, con lo que Glencore, multinacional, tomó el control de esta empresa del grupo Vicentín. Esto pasó unos pocos días antes. Este, quiero decirte que para que nadie dude eh, de que lo que estoy diciendo tiene alguna intencionalidad, voy a leerte un pequeño párrafo de una nota de un diario. El 4 de diciembre de 2019, Vicentín les planteó a sus acreedores que estaba ante una situación financiera por la cual les resultaba imposible pagar la deuda. Ujú. A partir de ese momento comenzó un enorme problema, un gran cimbronazo en el sector empresarial argentino, sobre todo en el ámbito ligado a los negocios del agro. Hubo también algún escándalo, porque 2 días antes, sin que nadie supiera, había vendido una parte de Renova a Glencore, empresa de la que ya era socia, pero con el objetivo de hacerse de dinero. Esto ocurrió pocos días antes de anunciarle a los acreedores la imposibilidad de pagar la deuda. Vicentín tiene una gran deuda con la banca argentina, pero especialmente con el Banco de la Nación. También dice, le debe al provincia, al ciudad, al vice, al Banco de Santa Fe. También dice la nota, estamos hablando de que le debe a bancos internacionales y que tiene una deuda de 1.600 millones de dólares en total, 300 de los cuales con el Banco de la Nación Argentina. Ujú.
sigue haciendo todos esos relatos. Un dato muy importante es que el 26% de la deuda de esta empresa está contraída con productores de granos que no han cobrado. ¿26%? Sí, señor. Como no podía ser de otra manera, para una empresa con problemas le debe además 9.500 millones de pesos al Estado Nacional en concepto de impuestos que no pagó. Esta nota es del diario La Nación, la firma Carlos Pañi, es del martes 9 de junio del 2020. Yo digo para que partamos de que estamos hablando de datos concretos. Ahora vuelvo con la pregunta, entonces. ¿Quién puede decir que acá el Estado invade el campo de la actividad privada? Acá hay una empresa que ha ganado fortunas, que es una de las líderes de uno de los rubros de mayor rentabilidad en los últimos años, que se ha expandido horizontalmente de una manera notable, y que de pronto, y que está endeudada con el sistema financiero y en particular con la banca pública, que le debe fortunas a los productores que la proveen de grano y que de pronto dice, me presento en concurso de acreedores. ¿Qué es un concurso de acreedores? Es un mecanismo por el cual el deudor, en este caso el Grupo Vicentín, pretende disminuir las deudas que tiene con todos sus acreedores. Los reúne y les dice, mire, no le puedo pagar más que esto, le voy a pagar el 10% ahora al contado, necesito 10 años, 8 años, 14 años para pagarle y le voy a pagar un interés del 2% anual. Es decir, se queda con toda esa deuda porque la licúa y le paga a lo que se llama moneda de concurso a sus acreedores, que son, en muchos casos, insisto, los pequeños productores, las pymes proveedoras de Vicentín, de toda esa zona de influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Está en los diarios que Vicentín estaba negociando o que había distintos grupos empresarios intentando quedarse, nacionales y extranjeros. ¿Qué hace el Estado? El Estado dice, esto no tiene solución, hay que expropiar esta empresa para poder ponerla nuevamente en valor, y para poder ponerla nuevamente en valor hay que asumir el control inmediatamente para evitar que se siga produciendo un vaciamiento. Estoy dejando de lado todas las consideraciones que tienen que ver con cosas que la justicia deberá investigar y que se dicen respecto de maniobras de subfacturación que implicarían evasión impositiva. Vos sabés que, sin puntualizar en Vicentín, hay una fábula conocida, digamos fábula, quiero decir, se dice que Paraguay exporta tanta soja que la ciudad de Asunción no debería existir y debería estar sembrada también. Porque si uno sembrara soja en todo el territorio del Paraguay, no alcanzaría a tener la cantidad de soja que Paraguay exporta. ¿Y sabes cuál es el dato? Que Paraguay, país limítrofe, vinculado con nosotros por el corredor fluvial, no aplica retenciones a las exportaciones de su producto. Así que algunos malpensados creen que algunas de estas empresas, no sé si esta en particular, eso lo tendrá que investigar la justicia, utilizan subsidiarias, curiosamente Vicentín tiene una, en Paraguay, para exportar desde allí lo que sería soja paraguaya, aunque en realidad sería soja argentina, y de esa manera dejar de tributar las retenciones y los impuestos que tiene que pagar en el país donde se produce esa soja. También se dice que Vicentín, a través de su subsidiaria Vicentín Uruguay, realizaba operaciones de triangulación donde se violaba el tema de los precios, el famoso tema de los precios de transferencia que hemos explicado acá, creo que hablamos de eso la semana pasada. Sí. Es decir, que hay un conjunto de cuestiones que el Estado debe preservar, por lo que debe preocuparse y ocuparse, y que debe tratar de poner en orden en función del interés del conjunto de la ciudadanía.
y de los residentes yo digo, te aseguro, y de los vecinos de Avellaneda y de los vecinos de Reconquista que viven de la actividad que se desarrolla alrededor de esta empresa, que iba camino a ser vaciada, la algodonera ya tenía suspensiones, todas las cosas que uno sabe, que cuando se dan estos procesos de concurso de acreedores, terminan siendo siempre pagando el pato los más débiles, ¿no? Pero ahí también hubo una construcción mediática, Carlos, Obvio. Porque pareciera que todos los vecinos de Avellaneda, que todos los vecinos de Reconquista, y los que se veían eran, no sé, 300, están Obvio. enardecidos porque van a expropiar la empresa. Obvio. Y siempre va a haber 300 enardecidos. Y siempre va a haber, porque yo lo vengo repitiendo hasta el cansancio. A veces nosotros mismos somos víctimas de esas cosas. Ajá. Si hubo un 40% de argentinas y argentinos que eligió la opción de la continuidad de Mauricio Macri, uno puede pensar que existe una cantidad importante de argentinos dispuestos a manifestarse en contra de las políticas que este gobierno quiere llevar adelante. También uno debe pensar que la cantidad de argentinas y argentinos dispuestos a manifestarse a favor es mucho más grande. Pero los medios instalan, promocionan, porque esas espontáneas marchas y cacerolazos y demás, incentivados desde las redes y promocionados por algunos canales de televisión, desde luego que siempre van a tener una respuesta positiva, un grado de respuesta positiva. Creo que a veces nosotros mismos nos preocupamos más de la cuenta y le damos más importancia de la que tienen. Cerremos con el tema de la deuda. Se ha pasado al 19 de junio, ¿no? El plazo autoimpuesto por el gobierno para llegar a un acuerdo, ¿es así? Sí, a ver. Primero, la primer señal que yo diría es una señal positiva. Se está negociando. Uh-huh. Porque si no se estuviera negociando, la contraparte ya hubiera hecho presentación. Se estaría pidiendo que la Argentina entre en default, etcétera, etcétera, etcétera. Los plazos los posterga el gobierno argentino, el ministro de Economía en nombre del gobierno argentino, en el marco de una negociación en curso. Porque del otro lado no hay, ¿cómo lo postergaron? Esto no puede ser. No pasa eso. Está ahí, se está hablando en los marcos de la confidencialidad en la que necesariamente se tiene que negociar esto, que es todo lo contrario de lo que por ahí a uno le podría gustar, que estuviéramos enterándonos. Ofrecieron 20 guitas más y los otros quieren 22,15, pero no se negocia así. Se negocia confidencialmente, se firman acuerdos de confidencialidad. De cualquier manera, yo escucho al ministro y el ministro dice, hay muy poco para mejorar, seguimos hablando, seguimos explicando, pero tenemos los límites siguen siendo la sostenibilidad, y agregó, como al pasar, que también están apuntando a reprogramar los vencimientos con el fondo para no tener que hacer erogaciones hasta el 2023. Es decir, que la Argentina tiene un plan que es de liberar del peso de la deuda por un periodo de alguna importancia para poder volcar todos esos recursos, primero a saldar el quebranto fenomenal fiscal que ha generado el compromiso de tratar de morigerar los efectos de la pandemia, y segundo, tratar de arrancar, cuando esto se pueda, con un proyecto de país inclusivo, con una economía que crezca, con actividades que se desarrollen, con crecimiento de las exportaciones con valor agregado para mejorar nuestra situación de balanza de pagos, pero también para mejorar nuestra situación fiscal. Son todos los desafíos que están por delante y que estaban en el plan cuando asumió Alberto Fernández y cuando tratamos la declaración de las 9 emergencias, planteando aquel punto de partida que incluía la renegociación de la deuda, porque la deuda no se está renegociando por la pandemia sanitaria,
se está negociando por la pandemia económica, por la herencia que dejó Mauricio Macri. Me quedó una, Carlos, Dale. tema contribución extraordinaria de las grandes fortunas, estadio parlamentario. Mira, yo creo que estamos muy cerquita de la presentación, porque se ha ido avanzando en los temas de la puesta a punta de los mecanismos para poder tratar proyectos controvertidos, y bueno, si estamos en vísperas de tener que tratar un proyecto controvertido como el de la expropiación de Vicentín, si el sistema va a poder soportar esto, también tendrá que poder soportar el debate sobre el aporte solidario que le vamos a pedir a las grandes fortunas de la Argentina para ayudar a paliar los efectos de la pandemia. No hablas del sistema electrónico en el Congreso, ¿no? ¿Hablas del otro? No, hablo de los dos. No, pero el electrónico es importante. Mira, yo ayer contaba en una charla que di, la semana pasada, en un plenario de 2 comisiones, que trataron un tema consensuado previamente, en la que los 60 participantes estábamos de acuerdo. Ajá. Cuando hubo que hacer la firma digital del dictamen, se logró 5 firmas sobre 60. Eso hizo que la gente de modernización de la Cámara siguiera trabajando, que entre paréntesis un grupo excelente, que no hay que cansarse de elogiarlo por su eficiencia y su aplicación a resolver todos estos problemas. Cambió el sistema y esta última semana ya se probó un nuevo sistema mucho más fácil, que facilita enormemente la firma digital de los despachos de comisiones y cosas por el estilo. Es decir, se está avanzando y se está perfeccionando, y la idea es que cuando tengas que tratar un proyecto controvertido, los temas tecnológicos no puedan ser usados como chicana. Ten en cuenta que Senadores no pudo aprobar en primera sesión Así la ley es. de alquileres, una cosa que tenía unanimidad en el tratamiento en diputados, porque se chicaneó con un tema reglamentario. Y se fueron las 2 veces. Dejaron sin los 2/3 en la primera y marcaron su discrepancia en la segunda. En las 2 sesiones en el Senado donde se trató, la oposición de Cambiemos se retiró del recinto. Es decir, se bajó tecnológicamente del recinto y dejó de aportar con su presencia y sus votos. Es decir, y nosotros en diputados necesitamos también el acompañamiento de un sector del no oficialismo, porque no lo quiero llamar oposición, pero para mí la oposición es Cambiemos. Los de Cambiemos tergiversan, y aprovecho para decirlo aquí. Yo he escuchado a algún diputado decir en el recinto, el 60% votó contra este gobierno de Alberto Fernández. Y es una mentira flagrante. El 60% votó contra la continuidad del gobierno de Mauricio Macri. Casi un 50% eligió la opción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y hay otro 11%, 12%, que eligieron distintas opciones, pero que no quisieron la continuidad de Macri. En esas opciones tenemos que encontrar los acompañamientos necesarios para tener las mayorías que necesitamos para aprobar un proyecto controvertido. Abrazo, Carlos. Hasta el sábado. Chao, viejo. Pasó Gerardo 12:24.